Señores jueces de este alto tribunal de justicia, el recurso de casación es contra la sentencia dictada el 29 de febrero del 2024 por el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, en la que se resuelve declarar la culpabilidad de mi defendido en calidad de autor del delito tipificado y sancionado en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal por lesiones con una incapacidad de 30 días. Las causales en las que se funda este recurso de casación son dos. La primera, la violación de la ley por haber hecho una indebida aplicación. La parte específica de la sentencia impugnada, en la cual se encuentra el error de derecho, consta en el acápite sexto, que dice análisis de la situación procesal del querellado. En el numeral 6.1, el Tribunal de la Corte Provincial de Bolívar refiere que va a hacer una revalorización de los elementos de convicción. Cuando ustedes, señores jueces, conocen que lo que se debe revalorar es la prueba, no los elementos de convicción. Sin embargo, la parte esencial de este recurso radica en que en el numeral 6.2 el Tribunal de la Corte Provincial refiere lo siguiente, y cito: el perito médico legista, doctor Eduardo Cristóbal Córdoba Vilema, al rendir su testimonio, manifiesta que realizó la diligencia de reconocimiento médico legal en la persona del querellado Pedro León Arias Galván. Es decir, el tribunal considera al doctor Eduardo Córdoba Vilema como un perito médico legista que realizó el reconocimiento médico legal en la persona del querellado Pedro Arias Albán, que en realidad no es querellado, es querellante, lo que también llama la atención. Cabe aclarar que el doctor Eduardo Córdoba es médico legista de la Fiscalía y como tal debió haber sido designado por un fiscal o en su defecto por un juez y haber presentado un informe de reconocimiento médico legal conforme lo establece el artículo 459.2 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, el Tribunal de la Corte Provincial a continuación refiere lo siguiente y dice: reconoce como suyas propias la firma y rúbrica puesta al pie del certificado médico que se le pone a la vista. Esta afirmación la hace el tribunal con respecto al testimonio del médico legista. Supongo que con el objeto de subsanar la violación de la ley, el tribunal menciona que este perito otorgó un certificado médico y más no un informe de reconocimiento médico legal. En esa línea de ideas, el tribunal, a continuación, en la parte pertinente dice, y cito: de acuerdo a la resolución número 147-2022, de fecha 23 de junio del 2022, Reglamento Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial número 102 del 11 de julio del 2022, consta la resolución expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura que deroga la resolución 040-2014 del 15 de abril del 2014. En el inciso final de su artículo 1 establece que en los casos extraordinarios, cuando en una fase preprocesal o proceso judicial se requiera de un perito en determinada especialidad para la cual existan peritos calificados, excepcionalmente se requerirá la participación de una experta o experto en la especialidad requerida, en cuyo caso no se exigirá la calificación y se procederá conforme al reglamento, el mismo que no establece la obligatoriedad de ser posesional. Sin embargo, señores jueces, el artículo 1 de dicho reglamento dice otra cosa y exactamente dice lo siguiente: ámbito de aplicación.
Este reglamento regulará todos los aspectos relacionados con la calificación, gestión, administración y disciplina de las y los peritos de la función judicial a nivel nacional. Entonces, señores jueces, es evidente que hubo un error de pertinencia del artículo 1 del reglamento del sistema pericial integral de la función judicial, pues se ha aplicado una norma jurídica que no debía emplearse en esta causa y se ha dejado de aplicar el artículo 19 del mismo reglamento, que dice lo siguiente: designación de peritos, servidores del sector público para procesos específicos. Las y los peritos que pertenezcan a instituciones del sector público, cuando sean designados por la jueza o juez o la o el fiscal de la causa, actuarán en los mismos, de conformidad al perfil profesional y la necesidad requerida de la materia en litigio. Concomitantemente con aquello, el artículo 16 del mismo reglamento estipula designación por sorteo. Cuando la designación deba realizarse por sorteo, las y los jueces y las y los fiscales lo harán a través del sistema informático pericial de la función judicial. Es decir, que esta prueba se la obtuvo con violación a la Constitución y la ley, y por lo tanto debió haber sido excluida del universo probatorio. Sin embargo, el tribunal basa en esta prueba la materialidad de la infracción y, por ende, condena a mi defendido. La segunda causa en la que se fundamenta este recurso de casación es la violación de la ley por contravenir a su texto. El Tribunal de Apelación, en el acápite número 6.8, valora la prueba documental de la siguiente manera, y cito: como prueba documental, obran del proceso las siguientes piezas procesales. A. La prueba documental que obra a hojas 34 a la 39, en la que consta la radiografía y el parte policial con las certificaciones anexas. B. Certificado médico suscrito por el doctor Inti Yumbay Taix en la especialidad de otorrinolaringología, que demuestra el traumatismo recibido en su nariz. C. La certificación que acredita la existencia de las llamadas realizadas al 115 de la Policía Nacional. D. La certificación médica conferida por el doctor Cristóbal Córdoba Vilema, que obra a hojas 33. E. Las pericias del reconocimiento del lugar de los hechos. F. Las respuestas dadas por CNT sobre la llamada realizada el día 25 de mayo del 2022 a las 19:37. G. La certificación del celular número 00 puntos suspensivos que corresponde al señor Franklin Estrada Arias, lo que implica un error de omisión. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado la norma jurídica contenida en el artículo 616 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: los documentos que pretendan ser incorporados como prueba documental serán leídos en su parte relevante, siempre que estén directa e indirectamente relacionados con el objeto del juicio, previa acreditación por quien lo presenta, quien deberá dar cuenta de su origen. Y tampoco lo que dice el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, que establece los principios y dice: el anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios. Inciso final: los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre
bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. Señores jueces, estos documentos nunca fueron acreditados por quienes los suscriben. Es más, no se dio cuenta de su origen. No comparecieron las personas que lo suscribían. Entonces, el tribunal debió haber aplicado el artículo 454.6, que dice: sexto, exclusión. Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. En tal virtud, señores jueces, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, garantiza la seguridad jurídica y contempla que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Además, el principio de legalidad contenido en el artículo 5.1 del Código Orgánico Integral. Por lo que, con los antecedentes expuestos, señores jueces, solicito se dignen aceptar el presente recurso de casación, casar la sentencia y confirmar el estado de inocencia de mi defensor. Que en lo sustancial dice que los peritos que pertenezcan a instituciones del sector público, cuando sean designados por la juez o la fiscal de la causa, actuarán los mismos de conformidad con el perfil profesional, etc. Es decir, en este caso, claro que podía haberle observado el médico, valorarle y otorgarle un certificado, pero luego, dentro del propio proceso de acción penal privada, debía haber sido nombrado, y no como una mera formalidad, sino tanto desde un punto de vista procedimental, para ejercer el derecho a la contradicción y la defensa, y un debido proceso, tanto para finalmente darle valor. Puntualizamos, eso sí, que ya no se trata de un tema meramente procedimental, porque finalmente el juez no es que haya incurrido en violación del artículo 648, sino más bien, una vez que valora los elementos de prueba y llega a darle valor aplicando las disposiciones del reglamento, el artículo 1, una norma impertinente, y dejando de aplicar el artículo 19 del mismo reglamento, ha violado las normas en la sentencia, de forma relevante, sustancial, determinante para la decisión de la causa. De modo tal que este tribunal encuentra que, en efecto, tal como lo ha fundamentado el recurrente, existe una indebida aplicación, una contradicción expresa del artículo 1 y, es el artículo 1 y una contradicción expresa del artículo 19. En consecuencia, se casa la sentencia, corrigiendo el error de derecho, aplicando el artículo 76, numeral 2 de la Constitución del Ecuador y el artículo 5, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es que, no habiéndose jurídicamente demostrado la existencia material de la infracción, corresponde la ratificación del estado de inocencia. Con lo cual, además, este tribunal hace realidad lo previsto en el artículo 82 de la Constitución del Ecuador. Esto es, la aplicación de las normas previas, públicas, claras y aplicadas por las autoridades competentes, porque esa es precisamente la aplicación del derecho y el hacer justicia. Y este tribunal, el más alto tribunal de justicia del Ecuador, tiene la obligación de aplicar las reglas del derecho tal cual corresponde. En consecuencia, este tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, por unanimidad, resuelve declarar procedente el recurso de casación, casar y corregir la sentencia en los términos ya expuestos. Cuando son las 19 horas, el tribunal no tiene nada más que tratar, por tanto, se clausura la audiencia. Buenas noches.